Veamos este ejemplo hecho por la maestra Alejandra Reynoso. En este ejemplo hablamos de una hoja de cálculo. El mapa conceptual desarrolla la hoja de cálculo en diferentes dominios que se ven denotados por colores. Observemos, por ejemplo, en qué se basa una hoja de cálculo o qué la conforma. Siguiendo la proposición, podemos partir de la hoja de cálculo está basada en una matriz manejable, llamada hoja de trabajo, que es formada por filas y columnas. Parando ahí la proposición, también podemos ver las jerarquías. Aquí tenemos que las filas y columnas son conceptos que conforman una hoja de trabajo. La hoja de trabajo es una matriz manejable en la cual se basa una hoja de cálculo. Si nos tiramos a otro dominio, por ejemplo, el dominio verde, podemos comprender qué es lo que incluye una hoja de cálculo. Y la hoja de cálculo sabemos que incluye funciones gráficas, valores y las diferentes formas en las que se presentan. Círculos o pasteles, barras, líneas, etc. Es muy importante que logremos apreciar tanto los dominios como la jerarquía como los ejemplos. En este ejemplo de mapa conceptual, todos los conceptos se enumeran como sustantivos. Todas las relaciones están puestas como verbos y todos los ejemplos están al final de su respectivo dominio. De los ejemplos no partimos a desarrollar más conceptos porque un ejemplo es la manifestación más específica o, de otro lado, menos general de un concepto. Entonces, al hablar de funciones gráficas, el ejemplo de gráficas de círculos o pasteles es suficientemente específico para no desarrollarse más allá. Por otro lado, las funciones gráficas sí se pueden desarrollar más allá porque existen de diferentes tipos. Aparte de los pasteles, hay barras, líneas, apilado por dispersión. Justificando psicológicamente los mapas conceptuales, a nosotros nos es más fácil recordar imágenes y sonidos. No es tan sencillo recordar un concepto de memoria, como palabras que tenemos que visualizar en nuestra mente, como una imagen con colores. Además, el aprendizaje es facilitado por mucho cuando se utilizan conocimientos previos. En un mapa conceptual, nosotros agarramos esos conocimientos previos y los conectamos, y esas conexiones son las que permanecen en nuestra mente. Concebimos las ideas en un mapa conceptual, ¿sí? O más bien las establecemos de algo que anteriormente estaba revoloteando en nuestra cabeza, y al visualizarlas en el mapa conceptual podemos evaluar su validez y darnos cuenta de si lo que nosotros teníamos comprendido estaba correcto o no. Aquí tenemos un ejemplo de un mapa conceptual sobre qué es un mapa conceptual. El título de la diapositiva es recursión, que es un tema que verán más adelante, porque la recursión se refiere a algo que se ve definido por medio de sí mismo. En este caso, el mapa conceptual se ve definido como un mapa conceptual. Y aquí podemos ver que el concepto de mapa conceptual representa conocimiento organizado. Ayuda a responder la pregunta objetivo. El conocimiento organizado, que es otro concepto, es necesario para la enseñanza y aprendizaje efectivos. Incluye sentimientos o efectos asociados. Añade conceptos, etc. ¿Cómo construimos nuestros mapas conceptuales? Primero debemos definir el contexto, es decir, armar la pregunta objeto. ¿Qué problema vamos a tratar de resolver? ¿A qué área de conocimiento nos vamos a restringir? ¿Qué tema vamos a tratar? Etc. Por otro lado, identificamos y luego listamos los conceptos clave. Sabemos que hay conceptos que son inevadibles cuando desarrollamos un mapa conceptual. Estos deben ser primero listados por aparte para luego ser conectados con relaciones. Cuando tenemos estos, podemos proceder a desarrollar el mapa de forma preliminar. Establecemos los dominios, armamos la jerarquía y revisamos. Al hacer la revisión podemos conectar los dominios aislados con relaciones cruzadas y volver a revisar. Estas revisiones se hacen de forma iterativa. Revisamos, modificamos, volvemos a revisar, volvemos a modificar y así sucesivamente hasta que estemos satisfechos con el resultado final. Siempre que construimos mapas conceptuales, no debemos armar mapas cadena ni conceptos oración.
Un concepto de oración es un concepto que se ve como una gran frase. El concepto debe ser corto y debe clasificar algo bastante específico. No es lo mismo hablar de una lámpara y esta lámpara posee bombillas de halógeno que las lámparas de halógeno. Tampoco es lo mismo hablar de las lámparas de halógeno que de las lámparas de halógeno de Tomás. Y no es lo mismo hablar de las lámparas de halógeno de Tomás que las lámparas de halógeno de Tomás el profesor. Entonces, todo esto son conceptos cada vez más largos que se podrían ver divididos en otros conceptos conectados por medio de relaciones. Los mapas cadena, por su parte, son mapas que no se expanden de forma horizontal o diagonal. Cuando nosotros desarrollamos un mapa cadena, básicamente estamos conectando un concepto con otro por medio de una única relación y luego procedemos a los conceptos inferiores. No desarrollamos varios conceptos a partir de uno mismo, sino que solo uno y luego bajamos y pasamos al siguiente y así. Veamos un ejercicio. ¿Qué hacen las computadoras? Esta la podemos tomar como una pregunta objeto. Para responder la pregunta objeto, colocamos inicialmente el concepto de computadoras. Ahora podemos partir de las computadoras como aquellas que realizan funciones básicas, porque esto ayuda a responder la pregunta objeto. ¿Qué funciones básicas como concepto pueden realizar? Recibir entradas, producir salidas, procesar información. Las entradas y las salidas se ven relacionadas con el mundo exterior. Por ejemplo, la información puede almacenarse en memoria RAM o en dispositivos de almacenaje externos. Se darán cuenta que los ejemplos están manifestados al final de sus respectivos dominios. Los dispositivos de almacenaje están ejemplificados con USBs, CDs, DVDs o discos duros. Y no estamos partiendo a desarrollar estos conceptos porque son el término final de qué es lo que hace una computadora. Más allá, no nos va a servir para responder la pregunta objeto. Otro ejercicio. ¿Qué problemas presenta este mapa conceptual? Observemos que partimos del concepto de una pizza y este concepto se ve desarrollado de una forma no muy fácil. Primero, veamos que la pizza tiene una forma. Puede ser circular o rectangular. Esa conexión que se realizó ahí no está bien establecida. Los ejemplos que se citan para las formas tampoco. Aquí dice circular con porciones triangulares o rectangular con porciones rectangulares. Lo correcto habría sido decir, la pizza posee una forma. La forma puede ser circular o rectangular. La pizza de forma circular posee porciones y las porciones pueden ser triangulares o rectangulares. De esta forma podemos observar cómo vamos partiendo una relación muy compleja en subrelaciones que conectan conceptos más sencillos. Recordemos que nosotros estamos hablando de qué es una pizza, dónde se cocina, qué contiene. Entonces deseamos ser lo más específicos en cuanto a qué conceptos conforman una pizza. Establecer bien los dominios, establecer bien la jerarquía y evitar, por supuesto, los mapas cadena y los conceptos oración. Concluimos entonces este video de mapas conceptuales. Espero que haya quedado claro y si tienen dudas vamos a proceder a resolverlas en la clase junto con los ejercicios que vamos a realizar. Con esto terminamos la clase de mapas conceptuales. Recuerden que pueden consultar con sus profesores auxiliares escribiéndoles a sus respectivos correos electrónicos y revisar el material de esta presentación en Blackboard. Tampoco olviden que respecto a este material se realizarán preguntas y ejercicios en el siguiente día de clase.